Tutorial ArcGIS 9.2, avanzado 1, ejercicio 7A, relación de tablas en la geodatabase. Crear una relationship class en ArcCatalog, establecer la relación en ArcMap, agregar un registro usando la relación de tablas creada. Ejercicio 7A, relación de tablas en la geodatabase. Vamos a explicar en este ejercicio el procedimiento para crear lo que se denomina una relationship class dentro de una geodatabase, que es la relación que nosotros podemos crear entre dos archivos o un archivo y una tabla. Tenemos aquí en el directorio del curso, estamos trabajando en ArcCatalog y necesitamos tener la licencia ArcEditor para crear esta relationship class. Estamos en el directorio del curso, en la carpeta datos, tenemos aquí una carpeta Bolívar y en esa carpeta tenemos una base de datos, una geodatabase que se denomina poblados malaria. Vamos a abrir y desplegar los archivos que aquí tenemos para explorarlos. Vamos a ver que tenemos aquí 4 tablas y un archivo de puntos. Este archivo de puntos representa unos poblados al sur de Venezuela. Si hacemos clic en la tabla de este archivo, veremos que tenemos aquí almacenada una información del nombre del poblado y tipo de poblado. A continuación hacemos clic en esta tabla que se llama notificación malaria y aquí vemos que tenemos registrados los casos de malaria para estos poblados y una serie de otros datos como la semana de registro, la fecha, el sexo de la persona infectada, la edad y el tipo de especie. Vamos a crear una relación entre esta tabla y este archivo de poblado, de tal manera de utilizar esta vinculación de tablas en ArcMap para incorporar un registro nuevo. La creación de una relationship class se ejecuta a nivel de la geodatabase. Vamos a hacer clic en el botón derecho en la geodatabase, vamos a marcar la opción que dice New y aquí vamos a seleccionar la que dice Relationship Class. Se nos despliegan una serie de pantallas que nos van a permitir configurar esta relación y en la primera pantalla lo que tenemos que configurar es el nombre de la relación. Vamos a colocar aquí como nombre de la relación poblados malaria. Vamos a utilizar como tabla de origen el archivo de los poblados y como tabla de destino la tabla donde están almacenados los datos de casos de malaria. Presionamos siguiente y en esta pantalla marcamos la opción para definir qué tipo de relación tenemos, si es simple o compuesta. En este caso es simple, los datos pueden existir en forma independiente el uno del otro. Presionamos siguiente y en la siguiente pantalla vamos a dejar la información por defecto. Aquí nos está preguntando por una etiqueta para cuando hagamos la relación y las etiquetas serán estas que tenemos aquí incorporadas. Presionamos siguiente y en la siguiente pantalla tenemos que definir la cardinalidad. La cardinalidad se refiere a si la relación de los datos es de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos. En este caso la relación es de 1 a muchos porque nosotros podemos tener un poblado y podemos tener más de un caso de malaria por poblado. Presionamos siguiente. En la siguiente pantalla el sistema me pregunta si queremos incorporar atributos adicionales a la relación. Vamos a decirle que no. Siguiente. En esta pantalla vamos a configurar el campo de relación. La llave primaria es el campo de relación en el archivo de poblados que se denomina ID malaria y en la tabla de destino, que es en la tabla donde están los registros de malaria, el campo de relación es ID poblado. Presionamos siguiente y en la siguiente pantalla se despliega la configuración que acabamos de colocar en todas las pantallas que fueron pasadas para ver y colocar los datos correspondientes. Vamos a revisar esta configuración, vamos a decirle que está correcta y presionamos Finish para crear la relación. Tenemos aquí entonces creada la relación, vemos que tenemos un símbolo que identifica esta Relationship Class. Tenemos una relación ahora entre este archivo de poblados y esta tabla de notificaciones de malaria. A continuación vamos a ir a ArcMap y vamos a ver cómo funciona esta relación.
Vamos a desplegar ArcMap y vamos a cargar el archivo en el cual vamos a trabajar. Vamos a buscar el directorio del curso en datos, en Bolívar, en la base de datos poblados malaria. Vamos a hacer clic en el archivo de los poblados. Tenemos entonces incorporado aquí en nuestro archivo donde tenemos una tabla donde tenemos el nombre del poblado. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a traernos el archivo de relación, la tabla que está relacionada. Para hacer eso, desde la tabla de atributos de los poblados vamos a ir a hacer clic aquí en opciones y vamos a marcar la opción que dice Relay Tables. Y aquí vamos a ver que tenemos configurada la Relationship Class que fue creada en ArcCatalog, poblados malaria. Vamos a hacer clic aquí y vemos que se despliega en la vista la tabla de los poblados y la tabla de las notificaciones de malaria. Vamos a colocar las dos tablas de tal manera de poder visualizarlas simultáneamente. Y ahora, para comprobar que tenemos vinculada esta información, vamos a seleccionar un poblado. Vamos a ir a la tabla de los poblados y vamos a marcar el poblado denominado Maripa. Vemos que el poblado también se selecciona en la vista. Y a continuación vamos a hacer clic aquí en Option, en Related Tables, y vamos a marcar la relación, poblados malaria. Y vemos como en la tabla de la notificación de malaria se han seleccionado 43 registros. Es decir, que en ese poblado nosotros tenemos 43 registros de casos de malaria. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar un registro nuevo. Se nos ha notificado un nuevo caso de malaria y para ingresar ese registro nosotros vamos a abrir la edición del archivo. Vamos a hacer clic aquí en el editor Start Editing. Y vamos a seleccionar el poblado en el cual se ha registrado este nuevo caso. Ese poblado se denomina Cuchivero y lo tenemos aquí, así que lo marcamos y lo seleccionamos en la tabla de los poblados. Ese poblado es este que tenemos acá. A continuación vamos a ir a la tabla de notificación malaria, nos vamos a ir al final de la tabla, vamos a colocar el cursor aquí en el último registro y vamos a escribir aquí 16, que es la semana en la cual estamos registrando este dato. Vamos a marcar aquí la celda a la izquierda para seleccionar este registro. El registro queda seleccionado y a continuación vamos a hacer clic acá en la tabla que nos permite ingresar los datos. Estamos en una sesión de edición. Como la información del poblado y de los datos de malaria están vinculados, cuando nosotros hacemos clic en esta pantalla de atributos y hacemos clic aquí en el signo más a la izquierda de centro poblado, vemos que tenemos vinculada aquí la tabla notificación malaria. Si hacemos clic nuevamente aquí en el signo más, veremos que tenemos el listado de la información allí almacenada. Y a continuación, para ver el registro nuevo que hemos incorporado, vamos a hacer clic aquí donde dice notificación malaria, vamos a hacer clic en el botón derecho y vamos a decirle agregar seleccionado. Vemos entonces que se ha agregado un registro nuevo, 168, que es el registro donde estamos incorporando los datos nuevos. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar este 168 y ingresar aquí los datos correspondientes. Estamos en la semana 16 y fíjense que ya tenemos aquí el poblado almacenado porque marcamos el poblado y por ahí fue que empezamos para incorporar el registro nuevo. Vamos a ingresar aquí el sexo del caso registrado. Vamos a marcar masculino en la lista de opciones disponibles. En la edad vamos a escribir 40 y en la especie también vamos a desplegar la lista disponible y vamos a seleccionar Vivax. Vemos que podemos llenar estos datos minimizando la posibilidad de cometer errores. Primero, por un lado, porque hemos creado dominios. El hecho de poder seleccionar aquí masculino, femenino y de poder seleccionar el tipo de especie son dominios que creamos en ArcCatalog previamente. Y la posibilidad de marcar el centro poblado para ingresar el dato es porque tenemos la tabla de datos de malaria vinculada con el archivo de los poblados.
Igualmente nosotros aquí en la tabla, nosotros pudiéramos hacer clic aquí, por ejemplo, en el sexo para desplegar las opciones y aquí en la especie para desplegar las opciones. Trabajando de esta forma dentro de una geodatabase aseguramos el correcto ingreso de los datos y evitamos que el usuario cometa errores en la información que está siendo incorporada.